¿Qué pasaría si hubiera una profecía donde el mismísimo hijo de Satanás llegara a la tierra y éste naciera dentro de tu familia? ¿Tú qué harías? Esto es lo que Don Taylor nos cuenta en la trilogía de la profecía y te lo vamos a contar esta noche aquí en Horrorem, Luces, Cámara, Terror. ¿Qué tal amigos de Horror? Pues bienvenidos a un capítulo más de su programa de cine de terror. Él es Jack, ella es Diablita y estamos aquí muy contentos desde nuestros estudios en la casa de Jack para contarles de una trilogía vintage, de una trilogía bastante viejita, pero de esas viejitas pero bonitas, donde pues justamente se nos cuenta la historia del mismísimo hijo del diablo, del mismísimo hijo de Satanás, que es la trilogía de la profecía. La verdad es que, debo serles sincero, es una película de la que se ha hablado desde hace un montón de tiempo. O sea, se ha hablado en sentido de que es una película súper famosilla y reconocida para todos aquellos que vivieron, estuvieron presentes en los años 70. Pues bueno, ya la habrán escuchado, ya la conocerán. Pero pues yo no tenía el gusto, o sea, yo sabía que existían, me parece que por ahí hace algunos años me había dado el chance de ver la primera entrega, la primera parte, pero dije, bueno, pues vamos a verlas, vamos a darles un chance, a ver qué tal, tengo ganas de ver algo un poquito oldie, algo un poquito diferente, vamos a darle chance a la profecía. Y la verdad es que qué cosa, qué joya de película. La verdad, bueno, qué joyas de película. La verdad es que me gustaron un montón. Más o menos, según yo, hay una diferencia como de 3, 4 años entre cada una de ellas. Son entre finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, de repente, pues cuando uno ve como estas películas, como que uno suele adoptar una postura condescendiente, ¿no? Como que de repente uno dice, pues está bien para su tiempo, está bien para su momento. Yo muchas veces he dicho que esta perspectiva no me gusta. La idea de que al final uno sienta que como que, pues bueno, está bien para su época, está bien para su tiempo. Pero la verdad es que debo serles bien sincero, amigos. Me gustaron un montón. Las tres se me hacen unas super producciones y unas super joyitas del cine de terror. Evidentemente están pensadas desde otro momento, desde otro tiempo. Incluso fíjense que yo creo que no sé qué tanto podrían volverse a hacer, porque sé que está el remake de la primera, pero no sé qué tanto podrían volverse a hacer, al menos en el sentido completo, ¿no? O sea, en el sentido de la propuesta general que estamos viendo en las tres, porque de cierta medida sí se meten con algunas cosillas como problemáticas, ¿no? Como que serían un poquito complejas para la época actual. Y pues yo creo que quizá uno de los elementos que se volvería un poquito más complejo y problemático, pues sería justo la figura del niño, ¿no? Sería justamente la figura del hijo del diablo, que al final, pues bueno, algo padre y que yo creo que está muy bien pensado. La verdad es que los personajes están muy bien pensados, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver a lo largo de toda la historia es el nacimiento de Damien a partir de una profecía del alineamiento de unos astros que pues justamente como vaticinan la llegada de este personaje, pero que pues ahí se nos manifiesta, se nos muestra que esta parte creo que sí sería interesante de a lo mejor ver en un extra, ¿no? El rollo del culto relacionado con el hijo de Satanás, pero ya hay como un grupo de personas que están muy atentas y muy conscientes
a esto que está por pasar y que pues más bien ahí como que manipulan un poquito la situación de la familia Thorne, que en este caso es una familia pues que nos hacen ver como rica, como de clase acomodada, y que pues justamente va a hacer que le va a permitir a Damian tener un futuro prometedor, ¿no? Tener un futuro que sea de cierta manera brillante y que a partir del cual, pues bueno, de ahí se va como a desarrollar un poco la historia. En tanto que no solo se nos muestra la alineación de los planetas, sino que también se nos va a mostrar que al final pues hay como un chanchullo que le hacen a la familia Thorne. La esposa de los Thorne está embarazada y al momento del nacimiento le dicen que pues en apariencia el niño ha fallecido y que más bien pues hay justamente un niño que acaba de nacer en el mismo momento, tiempo y circunstancia, y que al final pues bueno, más bien para que no haya como mayor tema o mayor problema, se lo van a dar, ¿no? Al padre de los Thorne para que lo pueda cuidar, y él dice, órale va, pues está bien, nadie se va a enterar, no va a pasar nada. Le dicen que la madre falleció del parto, que es un niño huérfano, entonces que pues cuál sería el tema, cuál sería el problema, y que le va a dar un hogar y una familia a un niño que aparece sin hogar. De aquí, pues prácticamente, evidentemente vamos a ver el nacimiento del anticristo. Pero, ay, no sé, amigos, es que hay varias cosas como muy oscuras, hay varias cosas ahí como bien densas, como bien intensas que se desarrollan a lo largo de la trama. Y lo que está padre es que la historia está repartida, ¿no? En tanto que en la primera película, literalmente lo que vamos a ver es desde el nacimiento de Damian hasta prácticamente el fallecimiento de sus padres. En la segunda, lo que vamos a ver es la llegada de Damian con sus tíos y pues prácticamente como su adolescencia. Y en la tercera, lo que vamos a ver es pues prácticamente cuando él ya es un adulto, ¿no? Cuando ya tiene a su cargo a las empresas Thorne. Es un hombre muy guapo, es un hombre muy carismático, es un hombre evidentemente influyente a nivel de política, está ampliamente relacionado con los Estados Unidos y pues por cosillas ahí medio misteriosas e inexplicables, perdón, resulta que el embajador de Estados Unidos en Londres fallece y más bien es designado Damian Thorne como embajador, ¿no? Entonces ahí se va como cumpliendo y pues prácticamente ya se va vislumbrando la profecía. Hoy día es difícil encontrar películas así. ¿Y a qué me refiero? Es difícil encontrar películas que tengan como tanta coherencia en todos sus elementos. Es difícil ver justamente de manera adecuada como la evolución de los personajes sin que necesariamente se sientan vacías o huecas. No sé si fue porque desde la primera la verdad es que me gustó un montón, no sé si a lo mejor fue porque la estoy viendo con con demasiada admiración, pero me parece que las tres se ajustan muy bien, que las tres como que corresponden muy bien con, pues sí, ahora sí que lo que vemos primero, el cómo va evolucionando y el cómo incluso hasta dentro de la figura de Damian, que claramente no es el mismo actor, sí va existiendo como una transformación, ¿no? Sí él va entendiendo como cuál es el papel que tiene en el mundo, sí va entendiendo cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitantes, porque aún a pesar de todo, aún que es el hijo del diablo, también tiene limitantes, y también un poco como el contexto social, ¿saben? Como el contexto en el que se desarrolla la historia. Claramente se sienten como muchas referencias bíblicas dentro de toda la propuesta. Me parece muy interesante que de cierta manera la película nos plantee desde los años 70 la aparición de los transgénicos. En realidad, de hecho, hay un cambio como bien interesante en Industrias Thorne, porque por un lado, por un inicio, en realidad vemos una empresa que sí claramente está como interesada en el desarrollo, está interesada en el dinero, está interesada en la riqueza, pero que más bien va a haber una ejecución de planes donde más bien se integren a la idea de la alimentación del mundo,
pero que empiecen a desarrollar transgénicos, ¿no? Y que más bien empiecen con estas pruebas como no adecuadas o no adecuadas con los alimentos. Por un lado, para pues justamente hablar de la hambruna que existe en el mundo y la falta de abastecimiento de alimentos, pero por el otro, pues claramente con una idea ahí como muy problemática, ¿no? Sobre el cuál es el impacto que va a tener esto. Y por otro lado, me gusta mucho el desarrollo del personaje de Damien. Vemos desde la primera un niño muy introvertido, pero que no se adapta como a las condicionantes sociales. Y yo creo que una de las cosas que más terrible y más problemática se vuelve es que empieza a volver loca a su madre, ¿no? Que yo creo que casi siempre el paradigma de la maternidad pues tiene que ver con la idea del amor, del cuidado, del cariño, ¿no? De que al final pues como que uno esperaría que la madre fuera la que estuviera súper recontra ultra involucrada y la que prácticamente lo diera todo por su hijo. Y en este caso no es que la mamá no quiera a Damien, porque claramente sí quiere a Damien, pero lo que va a suceder es que Damien empieza a tener una serie de conductas muy extrañas y pues definitivamente yo creo que una de las escenas que se vuelve como más importante, más sobresaliente y más icónica de toda la primera película, pues va a ser por un lado la parte pues justo del alumbramiento, ¿no? Como la parte del nacimiento, pero por otra la escena del zoológico, donde todos los animalitos se vuelven loquitos y yo creo que es fascinante la idea de cómo Damien tiene un aura maligna, ¿no? Tiene un aura que perturba todo lo que está a su alrededor, tiene una aura que perturba a los animales, que perturba a todo lo que lo rodea, y que hace que pues justamente se sientan incómodos ante su presencia. Pero por otro lado que también viene combinada con esta idea de la locura, porque pareciera ser que al final, pues bueno, sí todos los personajes que viven alrededor de él pareciera que se están volviendo completamente locos, pero que más bien nos están revelando que van descubriendo poco a poco la verdad, porque sí, claramente, aunque estamos, pues yo creo que sí estamos viendo un periodo donde más bien está habiendo una separación entre pues la sociedad, la iglesia, la religión, los valores, etc. Pero sí causa una división, ¿no? Sí causa como una idea de que esto es simplemente superstición, de que esto no tiene absolutamente nada que ver con la verdad, no tiene que ver nada con la realidad, pero que poco a poco pues los hechos van avanzando y se van cumpliendo una serie de eventos o se van cumpliendo una serie de elementos. Al final, sean nuestras supersticiones, sea lo que pensemos, como lo pensemos, cuando lo pensemos, pues los animalitos no nos engañan, ¿no? Los animalitos no mienten. Entonces es bastante fascinante la idea de que, bueno, pues al final los animalitos sí se logren dar cuenta. Y también me gusta mucho como la presencia del perro negro. Esta idea de que hay un perro que se encuentra todo el tiempo cuidando a Damien y que de hecho el perrito no solamente está para cuidarlo, sino el perrito también tiene poder, ¿no? O sea, el perrito también es una criatura que de cierta manera ha entregado su alma, ha entregado sus posibilidades al demonio y pues simplemente, ¿no? Con la idea de la mirada puede controlar a las personas. Quizá una de las cosas más interesantes de la segunda parte sea justamente como la idea del autodescubrimiento, porque me parece que sería muy gratuito y de cierta manera hasta sería como un poquito básico, que pues él prácticamente desde chavito supiera que es malo y pues ya, ¿no? De ahí para el real se la pasara nada más haciendo el mal sin mirar a quién. Pero en realidad en la segunda parte de la profecía es bastante divertido como esa transmutación que de cierta manera crece como un poco ajeno a quién es y a cuál es su poder. Que hay una serie de personas que sí se encuentran a su alrededor, que de hecho saben quién es y de hecho saben que tiene ahí como algo perverso, ¿no? Y que de cierta manera lo están cuidando. Pero también hay un rollo muy interesante en la relación con su familia, que de cierta manera él sí genera una ligación con su tío, su tía, con la parte de su primo, pero si hay un choque de repente en tanto que Damien
no sabe quién es y está descubriéndose a sí mismo. En el fondo, pues digo, al final esto también choca con la propia idea de la adolescencia, ¿no? En tanto que nosotros estamos en este descubrimiento de saber quiénes somos, de saber qué queremos, de saber lo que nos gusta, de saber lo que buscamos. Entonces me parece provocador, me parece interesante cómo este propio elemento del autodescubrimiento se lleva hacia la idea de Damien, pero pues claro, hacia la idea de la asunción de que es el mismísimo hijo de Satanás, ¿no? Pasar de ser una persona que en cierta medida pues ya tiene un estilo de vida, que se le han dicho ciertas cosas, que ha crecido en un entorno lleno de amor, lleno de cariño, lleno de fraternidad y donde de repente pues más bien hay una encomienda o una tarea más grande que tienes que desarrollar. Ah, caray, pues esto sí está fuerte, ¿no? Esto sí está intenso, esto sí está denso. Y bueno, finalmente la tercera, que ya tiene que ver netamente con la idea de Damien tomando el cargo, de Damien, pues sí, prácticamente enfrentándose por completo a todo su entorno, de tratar de lograr tener el poder del mundo, ¿no? Ya vemos a un hombre por completo, hecho y derecho. De cierta manera también pues no sabría decirles cuál es a lo mejor la película más grotesca o la película como más problemática de las tres. O sea, en el sentido como de la violencia, ¿no? Y por el tipo de violencia que estamos hablando al menos en este momento. Posiblemente sea la segunda, la que de repente alcanzamos a notar un poco más de muertes en escena. Pero la tercera también es como súper gráfica, ¿no? Que es como muy agresiva y tiene una parte que se me hizo de nuevo bastante problemática, en relación de que también, así como se vaticina la llegada del anticristo años atrás, también se vaticina la llegada del Salvador, ¿no? Que es como la segunda venida de Jesucristo a la tierra y que en teoría hay un niño que va a librarnos del mal, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una serie de referencias bíblicas donde, pues más bien nace en una hora específica, nace a partir de la alineación de los planetas y nace justamente, pues sí, bajo un signo de luz. En realidad empiezan a suceder una serie de elementos como bien nocivos y bien problemáticos y justamente, pues también tiene un séquito, ¿no? El cual de cierta manera está ayudándole a que él pueda cumplir como su cometido. Que bien o mal, pues yo creo que creamos o no dentro de la dinámica de la posibilidad de la existencia de un anticristo, tampoco me parece que se desconecte con la realidad, ¿no? O sea, digo, al final no esperamos que por fuerza el cine siempre tenga esta sensación de realismo, porque no está obligado. El cine vive en su propio mundo, genera su propia ficción y genera sus propias reglas y su propio entendimiento. Pero es que sí me parece muy inteligente la manera en cómo está planteado y como de hecho sí lo conectan con una situación social, sí lo conectan con un contexto, sí lo conectan con una situación política. Claramente de qué otra manera podríamos pensar o claramente de qué otra manera podríamos imaginar que la figura del anticristo pudiera subir, ¿no? O pudiera ascender, si no fuera a partir de todos los vicios o si no fuera, pues de cierta manera a partir de las debilidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Hacia el carisma, hacia la belleza física, hacia la idea del dinero, hacia la idea de esta seducción al poder, porque incluso hay una parte en la tercera película que a mí se me hizo, pues insisto, provocadora, donde ya existe un culto como bastante amplio, ya existe un culto como bastante expandido, donde vemos a todo tipo de personas, ¿no? Vemos a hombres, mujeres, niños, ancianos, pero trabajadores domésticos, pero enfermeras, maestros, ¿no? Gente así como muy común, como muy convencional, que está más bien reuniéndose para formar parte del séquito del diablo. Entonces, eso sí digo, ¿no? Ah, caray, eso suena bastante interesante, ¿no? Y que pues todo se mueve a partir del dinero. Entonces, no sé, creo que al menos hablando en tanto la evolución de la propuesta, al menos hablando en tanto cómo este personaje
pasa de, bueno, pues simplemente un designio a poder crecer, a poder desarrollarse, a poder justamente como darse cuenta de quién es y finalmente logra llegar a obtener el poder, pero la verdad es que sí dije, órale, pues no había visto una película que tuviera como ese desarrollo. Fíjense que hablando específicamente de la tercera, yo creo que la parte que me gustó más tiene que ver con la parte de los medios, ¿no? Con cómo de cierta manera él aprovecha que de hecho hay una periodista que, bueno, lo quiere entrevistar, más bien en su papel de embajador, porque aparte también es como galardonado, como nombrado líder de las juventudes, entonces es una persona a la que también los jóvenes siguen. Él de cierta manera la usa a ella, pero también usa a el hijo de esta periodista para, pues obviamente, sus fines, ¿no? O para su servicio, para poder tener ahí presencia dentro de la televisión y presencia dentro de los medios. Entonces dije, órale, qué padre, digo, para este momento, pues claramente sí, la televisión tiene un papel de penetración muy importante a nivel social, entonces fíjense que ya el último punto al que a mí me gustaría mencionarles es que me gusta mucho la producción. Yo creo que es una producción sumamente cuidada. Se nota que realmente Dan Taylor pone mucha atención a respetar el cómo se va desarrollando la historia de Damien. Hay un cast que me parece que es muy interesante, que está muy bien pensado, que está muy bien planeado y que en el fondo nos está ayudando a que pues justamente se vaya como entendiendo bien la evolución. Creo que ayuda bastante a que realmente la historia tenga diferentes personajes. O sea, son los mismos personajes, pero más bien conforme va avanzando la historia, ya no vemos a los mismos que vimos antes, ¿no? Entonces, esa clave también está chidita, porque en la mayoría de las sagas, generalmente estamos acostumbrados, aunque bueno, pues el protagonista va a ser el mismo, ¿no? De repente vamos a clavarnos o vamos a ligarnos con los personajes a lo largo de la historia, pero acá no, acá más bien lo que vamos a ver son sí una misma línea histórica, vamos viendo más bien cómo esto va continuándose, ¿no? Cómo esto va logrando ser subsecuente en tanto las cosas que se van mostrando y que yo creo que también para el actor es bien interesante continuar un trabajo de un actor mucho más pequeño que viene de atrás, ¿no? O sea, que más bien ha sentado un precedente, pero que más bien tiene que crecer el personaje y crecerlo y crecerlo. Esto se me hace como un reto, en realidad, para el director. El único que se mantiene es el director y entonces más bien es justamente lograr crecer la visión, ¿no? Lograr crecer como la situación y lograr hacer que el elemento nos lleve a más, ¿no? Nos lleve a la siguiente fase o nos lleve a la siguiente etapa netamente a partir del personaje que va a ser Damien. Entonces, ahí hay una serie de signos que sí se mantienen, como el 666 que siempre se va a presentar en la cabeza, el tatuaje que presentan pues, los seguidores, ¿no? Que al final van a ser varios y que en cada una de las entregas van a ir cambiando. El perrito, que incluso pues también el perrito actor se va modificando y se va transformando. Y fíjense que ya nada más un dato, por ahí hay un remake que se hace hacia los años 2000 sobre la profecía. Yo me quiero imaginar que fueron realmente los malos recibimientos y la crítica negativa la que ya no hizo que se continuara con la profecía 2 y la profecía 3 porque es una gran película. Dentro de las quejas principales que leía hacia la idea del remake es que básicamente hicieron la misma película, ¿no? Es que básicamente copiaron en varias partes, plano por plano, la película, que los personajes no se están logrando explotar de la manera en cómo se estaban explotando, que el niño en realidad no alcanza a dar todo lo que tendría que dar para poder interpretar a Damien. Bueno, por un lado la participación de Julia Stiles, que no le llega a los talones a la actriz de la mamá, y de Mia Farrow, que pues es la icónica actriz, ¿no? Del bebé de Rosemary y que la verdad es que estábamos esperando muchísimo de ella. Me parece que dentro de la actuación, de hecho en el remake, Mia Farrow es definitivamente la que está muchísimo mejor que todos, porque todos están como muy serios, como muy sobrios, como que les falta todavía más intensidad o les falta un poquito más de entrega, pero aún así el personaje relativamente se siente como un poco desaprovechado o no se siente que logre llegar al punto al que tendría que haber llegado, ¿no? Dentro de toda la lógica de la narración. Y bueno,
pues posiblemente también como por algunos aspectos que tienen que ver más como con el tema de lo infantil, como con el tema de los niños, yo me imagino que por eso ya no decidieron continuar con la saga de la profecía. Pero la verdad es que los invito a que la vean. Es una producción bien cuidada. Cada una de las películas te entretiene diferente, ¿no? O sea, como que aparte sí es padre irlas viendo una tras otra, porque te vas enterando, vas como entendiendo más qué es lo que va pasando en la otra, 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 pero definitivamente que vas a ver películas completamente diferentes. Y bueno, pues siempre hay que darle un chance a las películas del pasado. En este caso vas a tener una saga, o bueno, bien, una serie redondita, una película que te va a contar una historia de larga duración, pero que no se te va a hacer en absoluto pesada, y bueno, que ya puedes encontrar ahora en algunas plataformas. Pues muy bien amigos, cuéntenos, ¿ustedes la han visto? ¿Les gusta? ¿Les gustaría volverla a ver? ¿Hay alguna otra película de la que ustedes quisieran que platiquemos? Pues bueno, escríbanos aquí en los comentarios, no se les olvide suscribirse y darle like, ayúdenos a compartir los videos, eso hace que podamos llegar a muchas más personas y crezcamos esta comunidad de el terror. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Horror en Luces Cámara Terror, por supuesto nos pueden encontrar en Instagram como Horror en YT, también consulten nuestro video, nuestro canal de TikTok Horror en Cero y por supuesto síganos en nuestro canal de Spotify Horror en Relatos. No dejen de suscribirse aquí a su canal de YouTube @horrorem. Ya estamos llegando casi que a los 100 videos para todos ustedes en esta comunidad del terror y sigamos creciendo y haciendo cada día más. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona, él es su amigo Jack, ella es su amiga Diablita y nos vemos en una próxima ocasión de Horror en Luces Cámara Terror.